Hola queridos estudiantes, vamos a brevemente retroalimentar la clase anterior. Debido a que ya habíamos hablado del personaje de la izquierda correspondiente a José Núñez de Cáceres, habíamos hablado de la independencia efímera, habíamos definido el concepto de efímero, las causas por las cuales ese proyecto de Núñez de Cáceres fracasó. Y una de las principales causas era que no abolía la esclavitud y mantenía los privilegios de la oligarquía que imperaba en ese entonces en la parte este de nuestra isla. Esas fueron uno de las detonantes para que este personaje del centro, que ustedes pueden ver ahí, la figura de Boyer, el día 9 de febrero de 1822, luego de que fracasara la independencia efímera que fue proclamada el 1 de diciembre de 1821, viene Boyer con sus tropas y toma la ciudad de Santo Domingo, entra, y Núñez de Cáceres le entrega las llaves de la ciudad. Habíamos aclarado anteriormente que no fue una invasión, sino una ocupación, porque fue algo que se hizo de forma pacífica. Tenemos acá en la figura de la derecha el personaje de Gerard, que fue la persona que lideró la reforma haitiana. Charles Gerard Aimé fue líder de la reforma haitiana, que fue la reforma que depuso, le dio golpe de estado en marzo de 1843 a Boyer, que había mantenido una dictadura de 23 años en la nación de Haití y de 22 años una ocupación que también se convirtió en un régimen opresivo en nuestra parte este de la isla. En ese sentido, tenían ustedes que realizar una actividad que era explicar cómo se dio inicio a la ocupación haitiana, algo que ya habíamos socializado anteriormente, y ya saben los antecedentes. Fue la independencia efímera, esa independencia que no contaba con el apoyo de la mayoría debido a los factores económicos, sociales y políticos que habíamos socializado en aula. Vimos también en la clase anterior, usted tenía que explicar qué acordó Boyer en 1825 con Francia y cuáles fueron las consecuencias. Ahí ustedes pudieron observar que Boyer se dirigió a Francia tratando de que Francia le reconociera su independencia ya 21 años después de ello haber proclamado su independencia, y de allá para acá viene con una sanción de 150 millones de francos, una cifra imposible de la hermana nación República de Haití poder pagar en ese entonces. Las consecuencias fueron muy devastadoras para la parte este de la isla, ya que esas medidas que implementó Boyer con el Código Rural, el cierre de las universidades, todo esto aumentó, agudizó el descontento de los dominicanos a medida que se acentuaba la crisis del gobierno de Boyer. Cabe destacar que aunque el libro dice dominicano, todavía no había nacido la República Dominicana, porque propiamente el Estado Dominicano nace la noche del 27 de febrero de 1844. Por eso tienen ahí dominicano, porque el libro así lo registra, pero le hago la salvedad. También en el punto número 4, en la conspiración de los Alcarrizos de 1824, fue el primer intento que se hizo en nuestra parte este de la isla para tratar de deponer o de expulsar a los haitianos. Fue el primer movimiento revolucionario en contra de la dominación haitiana, un movimiento muy importante. También vimos que esa reforma haitiana la dirigió Charles Gerard Aimé y produjo una inestabilidad y una crisis que se fue agudizando hasta que culminó con deponer al presidente Boyer. También vimos la postura que tenían los trinitarios ante el movimiento de reforma, que era una
postura de apoyo, ya que entre trinitarios y reformistas se habían aliado para deponer al presidente o dictador de ese entonces, Jean-Pierre Boyer. Más adelante vieron el carácter que tenía la pequeña burguesía urbana y a qué aspiraba. Esa pequeña burguesía urbana tenía un carácter liberal y aspiraba, entre otras cosas, a la consecución de una constitución que rigiera un Estado libre, democrático e independiente de toda nación extranjera, basada en los principios liberales y el respeto a las libertades y a los derechos humanos. En ese sentido, también ustedes vieron que ese sector fue representado por la Sociedad Secreta La Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838. Vieron el punto número 9, que era analizar y describir las ideas y posturas que tenían los sectores conservadores representados por los heteros. Entre ellos, uno de los principales era Pedro Santana. Entonces, estos no creían posible la formación de un Estado que pudiera mantenerse independiente y por lo tanto buscaban un protectorado. Entendían que no iban a poder mantener un Estado con la presencia haitiana cerca debido a las amenazas que representaba para esta parte este de la isla. También había que completar un cuadro sobre los grupos en que estaban divididos los conservadores. En ese sentido, aquí ustedes pudieron ver que los conservadores estaban divididos en dos grupos. Uno querían que los respaldaran los españoles y otro los franceses. Entonces ahí tenemos los pro españoles y también tenemos los pro afrancesados. La diferencia, ahí ustedes la van a ver, y las similitudes entre ellas es que ambos sectores buscaban un protectorado y no creían en que podía haber un Estado de este lado este de la frontera que fuera libre e independiente. En torno a la clase del día de hoy, que la vamos a ver a continuación, vamos a ver la proclamación de la independencia nacional. Acá podemos ver la figura de nuestro prócer de la patria. Algo que se van a dar cuenta es que luego que se depone en marzo de 1843, esos grupos opositores al régimen se lanzaron a las calles gritando viva la independencia y la reforma. Y los independentistas comenzaron a ejecutar sus planes. Duarte y los demás trinitarios aprovecharon esa agitación, esa efervescencia que había en toda la isla para avanzar con sus planes de liberación, pero sin embargo, aunque habían apoyado la reforma, habían sido aliados de Charles Gerard Aimé, cuando toma posesión completa de la isla en 1843, se dedica a perseguir, a apresar y a expulsar de la isla a las personas que en un momento fueron sus aliados, que también procuraban tener una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. O sea que Gerard mantuvo los ideales de tener esta parte ocupada. En ese sentido es bueno saber que la lucha con la potencia o el país que no dominaba en ese entonces no estaba encabezada por Boyer. En ese entonces nuestra lucha de independencia fue contra Charles Gerard, que fue la persona que le dio golpe de estado en marzo de 1843 a Boyer. Vamos a continuar. Acá la actividad para el día de hoy era investigar qué sucedió el 1 de enero de 1844. En ese sentido, ustedes van a ver
que el cónsul francés Lavoisier aprobó un manifiesto de separación donde explicaba las causas de por qué era necesario que la colonia de la parte este o la parte este de la isla se separara de Haití. Entonces, ese plan estipulaba que Francia iba a darle un protectorado a esta parte de la isla. También está escribir los nombres de los sectores que apoyaron a los trinitarios. En ese sentido, los acteros, que era uno de los sectores más poderosos, encabezado por Pedro Santana. También estaba el sector de la burocracia, encabezado por Tomás Bobadilla, y los negros y mulatos, que estaban dirigidos, encabezados por José Joaquín Puello. Acá vamos a ver también el punto número 3, escribir qué sucedió el 16 de enero de 1844. Ahí ustedes van a ver que se buscó proclamar la igualdad de los derechos en este documento, un manifiesto que se hizo ese día, ese manifiesto del 16 de enero, redactado por Tomás Bobadilla, buscaba que se entendiera las causas de por qué era necesario una separación entre ambas naciones. Esa fue la primera acta que se elaboró con el fin de constituir definitivamente lo que se procuraba, una nación soberana e independiente. Tenemos acá qué sucedió la noche del 27 de febrero de 1844. Eso es algo que ya ustedes saben, pero es bueno buscar los detalles. En el punto número 6, usted va a ver cuál fue el primer gobierno de la República Dominicana, quién lo presidió. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que la primera persona que estuvo al frente de la incipiente nación, fue nuestro prócer, nuestro patricio, Francisco del Rosario Sánchez, que fue que presidió esa primera junta gubernativa. También en el punto número 7 van a ver por qué razón estuvo controlada por los conservadores, que eso llevó a que quitaran a Sánchez. Van a ver también en el punto número 8 los nombres de la batalla más importante contra las tropas de Gerard. Ahí está la batalla del 19 de marzo, la batalla del 30 de marzo y la batalla del Memiso. En este sentido van a investigar quiénes lideraron y los lugares donde se escenificaron las batallas del 19 y del 30 de marzo de 1844. También van a investigar qué le ofrecieron a Francia los conservadores, encabezados por Pedro Santana, Tomás Bobadilla. Esos sectores le ofrecieron a Francia mediante el plan Lavoisier, eran proteccionistas. ¿Qué le ofrecían ellos a cambio de su protección? Se van a dar cuenta que nuestro país es vamos a decir, como un pequeño tesoro que las grandes potencias desde su formación siempre han querido dominar. Hasta acá la clase de hoy. Vamos en la medida de lo que sea posible. Si usted tiene cualquier duda sobre los temas tratados, usted me contacta de manera privada a través de mi número de WhatsApp y yo le estaré dando respuesta a sus interrogantes e inquietudes. Pasen feliz resto del día y más adelante estará recibiendo un nuevo material de apoyo y una próxima clase. Hasta la próxima.